Gracias a nuestros magníficos candidatos. Y ahora, sin más, tengo el honor de presentaros a un hombre bueno, a alguien que está despertando la esperanza y la ilusión por toda España. La persona que llevará la alternativa al Palacio de Moncloa, Santiago Abascal. Murcia siempre responde. Murcia siempre nos ha demostrado ser la adelantada de Vox en España. Murcia nos dio nuestra primera victoria junto con Ceuta y nosotros no lo olvidamos. Y hoy estamos aquí de nuevo para recibir vuestro aliento, para daros las gracias y para responder a todos esos que nos quieren desalentar y que una vez más han fracasado. Supongo que os ha pasado como a mí. Yo he escuchado a todos nuestros candidatos y no solo he podido sentir una gran tranquilidad y un alivio, porque elegir candidatos en toda España para representar lo que más queremos, para representar a nuestros compatriotas, es un proceso difícil. Pero yo no solo he sentido alivio y tranquilidad, he sentido un verdadero orgullo escuchándoos a uno detrás de otro. He sentido orgullo por ver a los candidatos que han demostrado que no solo pisan hoy el barro del albero, sino que pisan el barrio y que hablan como habla la gente, y que entienden los problemas de la gente, y que han padecido los problemas de los españoles, y que no viven en esa burbuja en la que vive el 1% de tertulianos, de políticos y de mandamases que quieren decirnos cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que respirar. Hoy estar en Murcia y recibir este aliento, yo no lo voy a ocultar, es muy importante para todos nosotros, porque no se puede abrir un periódico. Apenas se puede encender la televisión, con alguna excepción honradísima. No se puede sintonizar la radio. Si lo hacemos, prácticamente pensamos que los que estáis aquí, que nosotros que os representamos, pues somos como el demonio. Vox había recibido muchos ataques en estos años. Ahora recibe ataques a diestra y siniestra. Todos los medios de comunicación, casi sin excepción, se han mostrado contra Vox en las últimas semanas. Nunca habíamos recibido tantos ataques. Hemos pasado del silenciamiento a la demonización y de la manipulación a la calumnia. No son muy originales en los insultos. Bueno, han hecho alguna nueva pirueta. El otro día en la tele le llamaron racista a Ignacio Garriga, pero tampoco es tan raro. Han llamado machistas a las mujeres que representan a Vox en el Congreso de los Diputados. Nos han llamado de todo, pero ya les dijimos en Vistalegre que no nos importaba,
que sus insultos nos los poníamos como medallas en el pecho, porque no les tenemos miedo ni respeto. Solo hemos venido aquí a señalarles y a decirles que son los culpables de la ruina, de la inseguridad y de la división de nuestra patria. Por lo tanto, todos y cada uno de sus insultos son medallas que nos ponemos en el pecho, y no dimos un paso atrás entonces cuando no teníamos representación en el Congreso y en ningún Parlamento, y no lo haremos ahora, aunque sean todos los días cada vez más los medios de comunicación que nos señalan y que tratan de hundirnos. Ya no les vale con lo de racistas, con lo de machistas. Ahora dicen que si somos de una secta, que no se sabe quién manda en Vox. Eso ya lo habían publicado antes también, pero como no les cree nadie, ahora lo han publicado poniendo nuestras fotos en blanco y negro. Y salimos más feos de lo que somos. Muchos quieren destruir Vox. Algunos porque lo odian y no lo soportan. Otros porque no pueden ni controlarlo ni dirigirlo. Algunos pensaban que nos iban a dar el día o estropearnos este acto porque le han dado una portada a Antelo diciendo que si le hemos expedientado porque había calificado a los tránsfugas, a los que os robaron la representación aquí en Murcia, porque les había calificado con el nombre de un roedor. Y por lo visto dicen que hemos expedientado a Antelo. Se ha quedado corto. Se ha quedado corto para llamar a los que han robado el voto a los murcianos. Yo ya vine aquí cuando quisieron hacer una moción de censura contra el actual gobierno para entregárselo a la izquierda. Y pedí perdón en Murcia por haber elegido mal. Pedimos perdón por haber elegido a personas inadecuadas. Pero a esos no les pedimos perdón por nada. Les señalamos también por haber traicionado lo más precioso, que es la confianza de los españoles que habían confiado en Vox después de haber sido traicionados por muchísimos partidos. Así que a los de la verdad o la mentira, o como se llame eso, estamos orgullosos de Antelo, estamos con él, y poco ha dicho para lo que merecían. En realidad, lo de la prensa nos irrita un poco, pero cada vez menos. Porque ya no tienen crédito, se han quedado sin él. Habrá un día en que cometamos errores y después de haber mentido tanto es que no les vais a creer. Vais a pensar que es mentira. Llegaremos sin ellos y llegaremos contra ellos si es necesario, como lo hemos hecho hasta ahora. Y como hemos demostrado hoy que somos capaces de hacerlo en esta plaza, con el apoyo de la gente normal. ¿Y qué pasa mientras algunos quieren destruir a Vox desde la prensa, que no es más que el altavoz de los partidos? No dudéis de que en el futuro vendrán muchos más ataques desde la prensa dirigida y financiada por el Partido Popular y aún mayores que los de la prensa de la izquierda. Fijaos en las próximas semanas, leed mañana los periódicos, las crónicas sobre ese acto, en los medios que algunos llaman de derechas. ¿Y qué pasa mientras esos intentan destruirnos? Pues que hay otros que están haciendo algo mucho más grave, que es destruir España, y que han puesto España patas arriba. Y por eso estamos en esta plaza, para señalarles una vez más y para decir que este gobierno ilegítimo, porque es ilegítimo mentir a los españoles para llegar al poder, tiene que ser expulsado inmediatamente, y que este gobierno es culpable de asfixiar a los españoles con unos impuestos abusivos, injustos, confiscatorios, que en muchos casos son una doble imposición, como lo que pagáis cuando recibís una herencia o por vuestro patrimonio. Impuestos injustos que destruyen y roban el esfuerzo de la gente decente y de la gente que trabaja. Este gobierno es culpable de una deuda que arruina a generaciones y generaciones de españoles y que hace que el futuro para nuestros hijos sea cada vez más negro. Es culpable de ese disgusto que recibimos todos los meses en las facturas de la luz y del gas. Sí, dicen que es de la guerra. No,
Este Gobierno, con la única oposición de Vox en el Parlamento, ha prohibido al pueblo español explotar sus recursos energéticos. Y nadie levantó la voz más que Vox. Y precisamente por eso la energía es cada vez más cara en nuestra tierra. Este Gobierno es culpable de una unidad rota, de haber entregado el poder y la dirección del Estado a todos los enemigos de lo que para nosotros es más precioso, que es la unidad de nuestra patria, de esos que tenemos que padecer envalentonados en el Congreso de los Diputados y que hoy rigen los destinos de nuestra nación de una forma mucho más acusada de lo que ya lo hicieron con los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista en el pasado, entregados a los pactos con el Partido Nacionalista Vasco y con Convergencia y Unió, pero hoy entregados absolutamente al peor separatismo, al separatismo terrorista y al separatismo golpista. Este Gobierno es culpable de que la seguridad sea hoy un lujo para los españoles. Es culpable de sacar a la calle y de rebajar las penas de pederastas y de violadores y de hacer que las mujeres vivan más inseguras. Que la propiedad privada y la tranquilidad de nuestras casas sea un recuerdo del pasado. Este Gobierno es culpable de haber atacado las libertades con leyes totalitarias como esa que nos quiere decir lo que tenemos que pensar de nuestros abuelos y que si eran de un bando eran buenos y si eran del otro eran malos. Y a nosotros no nos van a hacer odiar nadie a ninguno de nuestros abuelos, luchase en el bando que luchase en una guerra fratricida que parece que algunos quieren rescatar permanentemente, destruyendo la concordia que nosotros vamos a preservar. Esa libertad que atacan también todas sus terminales mediáticas con esas etiquetas tan eficaces para amordazar y callar a todo el que disienta. Este Gobierno es culpable de haber destruido la igualdad entre los españoles, no solo en función del territorio nacional, sino la igualdad entre hombres y mujeres, con leyes injustas que no están sirviendo para terminar con esa lacra que es la violencia contra la mujer. Unas leyes que no han servido para eso, pero sí para criminalizar a los hombres solo por el hecho de ser hombres. Ha destruido también la igualdad de las mujeres, que ya no están seguras ni en las cárceles si un señor que era un violador dice que se siente mujer, y que ya tienen dificultades en las competiciones deportivas si tienen que competir con un señor que dice que ahora es mujer. Las mujeres también han sido perjudicadas por ese... Iba a calificarlo, pero voy a hacerlo. Este Gobierno es culpable de dejarnos sin soberanía en lo político, en lo económico y en lo energético. Porque ¿quién manda en este Gobierno? Pues mandan esos millonarios a los que Sánchez regala ahora dinero, esos a los que va a escuchar y con los que se codea en el foro de Davos, esos que quieren pasar por encima de fronteras, de naciones y de democracias y hacer que unos poquitos a lo largo y ancho del mundo decidan lo que nos compete a todos en la soberanía de cada uno de nuestros pueblos. Y este Gobierno es culpable de haber degradado las instituciones democráticas, de haber asaltado la justicia, con el apoyo del PP, por cierto, de haber asaltado la Constitución y haberla pisoteado hasta que han logrado cambiar el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional les dijo que declararon un estado de alarma ilegal para restringir nuestros derechos y libertades. Y, por cierto, solo Vox recurrió en 3 sentencias, que son las sentencias más duras que ha habido de un Tribunal Constitucional contra un gobierno en toda Europa, y a pesar de lo cual el Gobierno no dimitió en manada, que era lo que tenían que haber hecho inmediatamente. Y este panorama que pintamos, esta España patas arriba, la veis en todas partes. La veis en vuestras familias, con las dificultades para vuestros hijos, con los desvelos de vuestros padres y de vuestros abuelos, que no entienden cómo la España que nos han legado se nos va entre las manos. La veis en vuestras economías, cada vez más precarias. La veis en vuestras expectativas laborales, cada vez más inciertas. La veis en vuestros barrios, no solo cada vez más inseguros,
sino cada vez más desconocidos para vosotros, barrios en los que os sentís extraños en muchas ocasiones y la veis en vuestros servicios públicos precarizados, lo decía algún otro de nuestros candidatos, mientras el dinero va para sindicatos, para partidos, para subvencionados, para todos los que no dan un palo al agua, pero tienen ideología izquierdista. Para eso sí hay dinero. Pero el dinero para los españoles, para los servicios públicos, para los que más lo necesitan, nunca está, a pesar de que los impuestos son cada vez más altos. Y notáis esa presión asfixiante por todas partes, en lo que coméis, por supuesto, respecto a lo que pensáis, en cómo contamináis, en si cazáis, en cuáles son vuestras costumbres, por ejemplo, si acudís a esta plaza a ver un espectáculo taurino. Es decir, se ha criminalizado nuestro modo de vida en todos los órdenes y se ha hecho en despachos lejanos por millonarios que no representan a nadie, pero que dirigen cada vez a más gobernantes. Y en Murcia lo padecéis muy especialmente, porque Murcia tiene los problemas de España y algunos añadidos. El agua. ¡Cuánta mentira! Todos esos que hablaban del plan hidrológico nacional, pero cuando gobiernan nunca lo traen. Solo lo prometen en la oposición. Todos esos que el otro día en Madrid, cuando iban los regantes a manifestarse contra el gobierno, acudían desde Murcia incluso los socialistas a protestar, pero si son del mismo partido. Esos que como Feijóo dicen ahora que van a traer un plan del agua, pero si no lo trajisteis con los anteriores gobiernos. Nosotros venimos a decir a Murcia lo mismo que en Aragón, lo mismo que en Castilla-La Mancha, como ha dicho nuestro candidato, y es que el agua tiene que llegar al último rincón de España, como sea, con interconexión de cuencas, con pantanos, con trasvases, con desaladoras, como sea. Lo que no puede ser es que el agua se tire al mar en el Ebro y que por Portugal se tire mucha más agua todavía que la que nos obligan los tratados con Portugal. No puede ser. Y venimos a decir que como sea el agua tiene que llegar a todos los españoles, que Murcia lo merece, que los murcianos lo merecen, que Alicante lo merece, que Malmería lo merece, todo Levante, todos esos que con su trabajo, que con su esfuerzo han levantado prosperidad donde no había futuro, merecen que todos los españoles, pagando infraestructuras, hagamos que el agua sea de verdad de todo nuestro pueblo. Y la inmigración. En Murcia se sabe muy bien distinguir entre la inmigración ilegal, que delinque, que destruye la seguridad en la que vivíamos, y la inmigración legal, esa que también ha venido a trabajar con vosotros y que es la principal perjudicada por esos que llegan después, agrediendo a nuestros policías, no respetando nuestras leyes, oprimiendo a la mujer y que además dan mal nombre a todos aquellos que han venido legalmente a levantar España junto con nosotros. O el Mar Menor, con toda la propaganda política, por un lado, toda la propaganda del ecologismo peor entendido, con esa criminalización de los agricultores. ¿Y cómo tapan, en cambio, que las aguas residuales de los ayuntamientos que gobiernan los políticos son las que están envenenando el Mar Menor? ¿Y cómo no se atreven a dar ninguna solución? Ni abrir las golas, ni nada. Dejan que el Mar Menor se muera mientras criminalizan a los agricultores, igual que la Agenda 2030. Pero ¿a quién sirven estos políticos? ¿A quién sirve este gobierno? ¿A Murcia o a Marruecos? ¿A quién defienden? ¿A Murcia o a Marruecos? Pero hay algo casi más preocupante que este gobierno. ¿Qué hay frente a este gobierno? Frente a este gobierno mentiroso, ilegítimo, frente a un gobierno que ha pisoteado derechos de manera criminal.
frente al peor gobierno de España en los últimos 80 años. Y lo digo así de claro. Lo dije en el Congreso de los Diputados y le daba un codazo Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. Mira lo que ha dicho. Sí, no me he equivocado. En los últimos 80 años. Y después me llevaron por las televisiones para que pidiera perdón y dije, sí, voy a pedir perdón. En los últimos 800 años. Pero, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que por decir esta frase, lo que dijeron los medios de la derechita, de nosotros, pero nosotros sabemos que esta afirmación la comparten más de la mitad de los españoles. Y cada día que amanece y que este individuo gobierna, la comparte un español más. Así que no vamos a dejar de decir la verdad tal y como la entendemos. Tenemos uno de los peores gobiernos de toda nuestra historia como nación. Pero ¿qué hay frente a lo peor? La nada del Partido Popular. ¿Que Vox convoca manifestaciones contra el gobierno? Nada, ellos no van. ¿Que lo convoca la sociedad civil? Nada, ellos no van. ¿Que Vox acude al Tribunal Constitucional a recurrir la ley de memoria histórica o a recurrir los estados de alarma? Nada, ellos no van. ¿Que Vox presenta querellas contra este gobierno por asaltar la justicia en el Tribunal Supremo? Nada, ellos no van. ¿Que Vox presenta mociones de censura? Nada, ellos dicen que son un esperpento y que somos peores que el gobierno. Eso sí, llegan los premios Goya y allí van. Aunque le den un premio a Fermín Muguruza, que es un proetarra, allí sí están. Allí sí están. Y ese es el problema, que frente a lo peor, algunos no hacen nada, mientras Vox, con aciertos y con errores, y lo digo claramente, lo intenta todo. Podrán reprocharnos que nos hemos equivocado, pero nadie podrá decirnos que hemos estado de brazos cruzados. Y ese es el problema, que a algunos les molesta mucho que Vox lo intente todo, porque eso pone en evidencia que ellos no hacen nada. Ellos solo quieren ser los herederos del Partido Socialista. Quieren sentarse a recibir una herencia. Quieren cambiar un trasero por otro, pero las cabezas son las mismas, porque piensan lo mismo. De hecho, habéis leído la prensa estos días. Yo he leído a la portavoz del PP, a la que machaca el Partido Socialista todos los días en el Congreso. Pobre. Pero acaba de decir, me siento mucho más cerca del PSOE que de Vox. Bueno, pues estará mucho más cerca de Bildu que de Vox. Y estará mucho más cerca de Podemos que de Vox. Y estará mucho más cerca de los que sueltan violadores que de Vox. Y estará mucho más cerca de los que pactan con los golpistas que de Vox. Y el otro portavoz estrenado por el PP, este que hace tesis de moderación, que lo acaban de traer como portavoz en el partido, pues también ha hecho una entrevista después de atizarnos mucho y dice que la moderación es que no nos importe a quién vota la gente, a quién reza o a quién besa. Pues depende, ¿eh? Porque si votan a Bildu, nos importa. Y si rezan desde una posición extrema a un Dios que promueve la yihad, nos importa. Y si besan, como promueve Irene Montero, los adultos a los niños, porque los niños consienten, pues también nos preocupa. Ya valen estas zarandajas de la moderación, palabrería, no se atreven a hablar claro, pero nosotros hablamos como la gente y a nosotros se nos entiende. Y luego está el jefe de los dos portavoces, que suele ser un poco más suave, le deja el trabajo sucio a otros, pero ha dicho que va a hacer todo lo posible para no pactar con Vox. Bueno, hasta ahí está bien. Nosotros también vamos a hacer todo lo posible para no tener que pactar con ellos. Ya nos gustaría la mayoría absoluta, como dice el cartel de esa señora que está levantando hace un rato. Ya nos gustaría, y a ellos y a todos, pero no parece que la vayan a tener. Pero ya han hablado claro.
Y yo creo que no está mal que hablen claro y que los españoles sepan y los votantes de ellos sepan a qué atenerse. Vamos a hablar un poco más de ellos. El problema del Partido Popular es que se le ha acabado el crédito. Y el Partido Popular ya solo tiene deudas con los españoles a los que ha engañado desde hace 15 años, elección tras elección, asunto por asunto. Es que no ha habido una sola bandera que no hayan tirado al suelo. Es que el Partido Popular es el PSOE con 10 años de retraso. Han asumido toda la legislación de género que criticaban, la legislación que convierte a los hombres en culpables y en sospechosos y que destruye la igualdad de hombre y de mujer. Lo ha hecho además de manera rotunda y radical. No hay duda sobre su posición. Han asumido los postulados de la inmigración de la Agenda 2030 y reprochan a Vox cualquier mención al problema migratorio. Han asumido toda la doctrina climática y de la Agenda 2030. En Andalucía el señor Juanma Moreno ha creado hasta una oficina. Como había pocos chiringuitos en Andalucía, otra más de la Agenda 2030 que además dirige directamente el presidente. Las leyes de memoria democrática. Le hemos escuchado al señor Feijóo decir que la iba a derogar. Bueno, ya podía haberlo hecho Rajoy. Pero es que hay leyes en Andalucía que Juanma Moreno y el PP no derogan. Y hay leyes en Castilla y León que habían de ser derogadas y cambiadas fruto del acuerdo de PP y Vox en Castilla y León y aún estamos esperando porque al señor Mañueco no le dejan en Génova. Es que es muy grave. El otro día votamos en el Congreso una propuesta de Vox para que se convocase un referéndum, para que se preguntase a los españoles, yo creo que hay que preguntar sobre muchas cosas, pero esta era una de ellas, sobre si los partidos que quieren destruir la nación deben ser legales. Pues, bueno, estoy seguro de que si el señor Feijóo sube a un mitin y hace esta pregunta a sus votantes, contesta lo mismo que vosotros. ¿Pero qué votó el PP y los diputados del PP? En contra de Vox. Que no se pregunte a los españoles. Bueno, ¿habéis visto lo que ha pasado con la ley del aborto recurrida por el PP al Tribunal Constitucional? El PP la recurre. Después le dice de tapadillo a los magistrados que ponen durante 13 años que no hagan nada, que la metan debajo de un cajón. Y de repente llegan estos y en 2 semanas resuelven. ¿Y el PP qué hace? Con Feijóo al frente. Celebra que el Constitucional haya resuelto y dice que es correcto el modo en el que ha resuelto. Pues solo queda Vox para defender a los más débiles y a los más indefensos. Una vez solo queda Vox. Y las leyes antitrasvase, ¿qué piensa el PP de Aragón, el PP de Castilla-La Mancha? Si dicen una cosa en un sitio, otra en otra, un día de la semana, y en cuanto tienen que ser preguntados otra vez, cambian de opinión. Y ahora se apuntan, en cambio, al lema de que te vote chapote. Y le dicen a Sánchez, como los nuestros, que te vote chapote. Bueno, es que la memoria es muy corta, pero aquí ha habido muchas personas que abandonaron ese proyecto por motivos como este. Es que podríamos decir que te vote Bolinaga. Y eso se lo podríamos decir al PP. Es que estamos hartos de escuchar mentiras. Estamos hartos de verles cambiar de opinión. Es verdad que hablan muy claro ya. Y yo os voy a decir aquí algo que quizás sea sorprendente. Yo celebro que ya no haya derechita cobarde. Ahora son directamente un partido de centro-izquierda. Un partido de centro-izquierda con el que nos tendremos que entender, hablar algún día, porque lo que hay al otro lado es todavía peor. Un PSOE en la extrema izquierda, el PP en el eterno camino del centro persiguiendo al PSOE, se han metido directamente en la izquierda. Y es lo que hay. Es una pena, pero es así. Y tenemos que saberlo. Lo que decía, el PP es el PSOE con 10 años de retraso. Todavía nos encontramos por la calle a gente que nos dice, no, tenéis que entenderos. Ya habéis visto, ¿en qué? Porque los impuestos son muy importantes. Sí. Es que hay un votante
de derechas, que solo vota al PP por los impuestos. Lo demás no le importa. Pero bueno, ¿no se acuerdan de Montoro? Porque estos con los impuestos hacen lo mismo que con lo demás. Una cosa en la oposición y otra en el gobierno. ¡Basta ya, hombre! ¡Basta ya! Y a pesar de todo, esta plaza, vuestra compañía, yo creo que es un motivo de esperanza y una ilusión de alternativa para muchos españoles, no de simple relevo, que es lo que quieren otros. Porque el resultado de esa coalición de intereses entre el PP y PSOE es que ninguna de las cosas que verdaderamente os importa o de los principios que son esenciales para vuestra vida tiene hoy relevancia en España. Y es una paradoja que unos políticos que no representan ni a sus propios votantes, porque los engañan, y unos medios de comunicación, que son los medios de comunicación del editorial único, como en Cataluña en su momento, que todos hacían el mismo editorial, no había pluralismo, pues ahora lo mismo. Los medios dicen todos lo mismo, pero esos políticos y esos periodistas que no representan ni al 1% de la población, pero son los que manejan los hilos. Ellos presumen de consenso, mientras hostigan y estigmatizan a todos los que nos atrevemos a sacar los pies del tiesto. Y su consenso de verdad no es más que la suma de un montón de disensos, de discrepancias, ahogadas, asfixiadas y amordazadas. Frente a ese consenso, lo que Vox quiere es levantar el consenso de la gente corriente, el consenso de los que hoy ocupáis esta plaza, el consenso de las clases medias ahogadas y de las clases populares cada vez más pobres mientras los ricos son cada vez más ricos, el consenso de esa gente humilde que se niega a seguir siendo invisible para los poderes públicos, el consenso de esos pueblos, de los habitantes de esos pueblos pequeños, pero grandes de espíritu y llenos de historia y que han visto el paso de generaciones y generaciones que han vivido, que han trabajado y que han creado en ellos. El consenso de los núcleos industriales, el consenso de los hombres y mujeres del campo que miran con temor a un futuro que dicen que es muy verde, pero que cada vez lo pintan más negro. El consenso de unos jóvenes que no quieren que se les arrebate el futuro y que no quieren las migajas de los videojuegos robadas a sus padres con impuestos abusivos, sino que quieren lo mismo que los jóvenes de todos los tiempos, que es familia, que es vivienda, que es trabajo y es patria. El consenso de unos mayores, de unos abuelos, que no aciertan a entender qué es lo que han hecho los políticos con el esfuerzo de toda su vida. ¿Qué han hecho los que mandan en el país con lo que ellos levantaron y nos legaron después de una guerra fratricida? En definitiva, el consenso entre generaciones, en las que estaría muy bien que los jóvenes escuchemos a las personas más mayores y de las que tenemos tanto que aprender. El consenso, en definitiva, de los hombres y mujeres tranquilos que quieren vivir en paz, que quieren vivir en prosperidad y que quieren vivir en tiempos de justicia. Y en Vox lo que vamos a hacer, queridos compatriotas y queridos amigos, es recoger una vez más todos esos consensos naturales y vamos a construir la gran coalición de los españoles trabajadores y de los españoles honrados frente a esa gran coalición de los que sueltan a golpistas, de los que indultan a corruptos, de los que sueltan a violadores, a pederastas, junto con los que no hacen absolutamente nada más que esperar a heredar. Ese es nuestro compromiso con vosotros, trabajar sin descanso hasta conseguirlo. Queridos compatriotas, queridos candidatos, seguid pisando el barrio, como habéis pisado hoy, el barro de este albero, seguid representando las preocupaciones de la gente corriente, de la gente buena y de la gente trabajadora. Vamos a por todas y vamos con todos vosotros. ¡Viva España! ¡Viva!